Yo quiero invitarles a pensar en esa figura. Creo que nos identifica bastante, ya lo van a ir entendiendo. Y vamos a leer dos porciones que van a ser un poquitito los dos ojos del anteojo que el Señor quiere ponernos en el día de hoy para entender lo que creo Él me ha dado para compartir. Saben que la primera porción está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Ahí se relata el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Cuando Él iba camino a Samaria, se encuentran junto al pozo de Jacob y Él dice, cansado del camino, le está pidiendo a la mujer que le dé agua. Dame de beber. Y bueno, hay una pelea entre los judíos y los samaritanos que no se hablan entre sí, no se tratan. Entonces la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo un judío me estás pidiendo a mí, sabiendo que no hay relación, no hay comunión entre nosotros? Y ahí Jesús, en los versos 13 y 14, le dice esto. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay un contraste entre el pozo de Jacob y la fuente que Jesús le está ofreciendo a la mujer. Es como que ella no entendía, porque esto nos habla de dos realidades. La realidad natural, la que vemos con nuestros ojos, la que percibimos con los 5 sentidos, y la realidad espiritual en la cual Jesús estaba parado y estaba invitando a la mujer a entrar en esa realidad. Y ella no entendía, dice, pero que caramba, ¿hay otro pozo acá? Y Jesús le dice, no, yo no te estoy hablando de lo que estás viendo, te estoy hablando de lo que no ves. El que tome del agua que vos tenés y que vos sacás del pozo, va a volver a tener sed después. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Me hace acordar a Nicodemo, ¿te acordás? Cuando el Señor lo enfrenta a Nicodemo y le dice, es necesario que nazca de nuevo, pero ¿acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre de nuevo? Estás loco, Nicodemo, no entendés. Estás en el plano natural, yo te estoy hablando de otra cosa. Y vaya masticando esto, porque siempre estamos en la posibilidad de transitar en dos realidades. La que vemos, que es temporal, la que no vemos, que es la eterna. Desde que hemos recibido a Cristo, el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y siempre estamos luchando, o estamos en una o estamos en otra. En una siempre nos falta 5 para el peso, no llegamos, estamos dolidos, estamos con problemas, estamos con dificultades, estamos enfermos. En la otra estamos completos en Él. Pero lo tiene que ver, lo tengo que ver. Y tengo que decidirme a caminar en esa nueva realidad. La otra porción está 3 capítulos después, Juan capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que duraba 8 días. Los judíos son especialistas para hacer fiestas, ¿no? Y saben que hay algo curioso. Durante 7 días, los 7 primeros días, el sacerdote iba hasta otro estanque, hasta otro pozo, el estanque de Siloé. Y ahí traía en un vaso de oro agua cristalina que la volcaba a la par del altar en medio de una gran celebración. Pero el día octavo
no había agua, no había esa ceremonia, el sacerdote no iba al estanque de Siloé. Y en ese día, curiosamente, Jesús alza la voz. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿nota un poco el paralelismo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y acá hace la aclaración. A la mujer también le estaba hablando de esto, pero no lo menciona, acá sí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Por qué? Porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De nuevo, contraste entre el estanque de Siloé y los ríos de agua viva que Jesús dijo correrían de aquellos que creyésemos en Él. De nuevo, dos realidades, algo natural versus algo sobrenatural. Algo temporal frente a algo que es eterno. Y la reflexión, queridos, es que en ambos pasajes el Señor nos está haciendo referencia al Espíritu Santo que iba a brotar de nosotros, transformando nuestra vida desde adentro hacia afuera. Dos figuras, la próxima, por favor. El pozo, pero el anterior, el estanque, el pozo, no. Entonces se comió. Bueno, había un pozo ahí. Y los ríos de agua viva. Y ahora sí, poneme la del árbol. Un mismo árbol con dos mitades, una con fruto, una florecida y la otra está seca. Los dos están vivos, las dos mitades del árbol están vivas. Una tiene fruto, floreciendo, la otra está seca. Y esto nos hace referencia al título que teníamos de la porción. Ahora, con estos dos anteojos, acompáñame por favor a Hechos capítulo 19, versos 1 al 6. El apóstol Pablo dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, a donde encontró varios creyentes. No éramos nosotros, ¿no? Pero en una de esas le pega. Y le pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Fíjate la respuesta. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, pero entonces, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, sí, está bien. Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que iba a venir después de él. Realidad natural, realidad espiritual. Lo temporal, lo eterno. Al oír esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos, dice esta versión. Yo me meto en un tema un poquito peliagudo para esta parte del pueblo de Dios, ¿no? Hay mucha confusión, hay mucho lío. Por años hemos alimentado muchas diferencias que yo no sé si nos han hecho bien, quién tenía la mejor sana doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Los dones están en la Biblia, los milagros están en la Biblia, las señales están en la Biblia. Pero los ríos que fluyen del interior de aquel que cree en Jesucristo y que tiene el Espíritu Santo, no tienen que ver
con las señales, con los prodigios y con los milagros, están bien, están en la Biblia y son bíblicos y ocurren. Sino que hay algo de adentro que se llama fruto del Espíritu. Y que no tiene que ver precisamente con eso. Perdón, yo quiero que me entiendan. He visto todo eso y creo en todo eso. Pero el fruto del Espíritu tiene que ver con una transformación de mi carácter. Este es el punto. El fruto del Espíritu tiene 9 características que son clarísimas. No son varios frutos, es uno solo. Que cuando yo creo y lo tengo y le doy lugar, tiene que manifestarse progresivamente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son cosas que hago, es lo que soy. Y es lo que se empieza a manifestar cuando yo le doy lugar. No es estar lleno de actividades, no se trata de lo que hago, que puede ser muy bueno o no. Pero a veces las actividades nos tapan lo que va por dentro. ¿O no le pasa? Me pasa a mí nomás que salto mucho cuando Pablito se pone incontrolable, uno de mis hijos, o intolerancia con la señora, y no ocurre acá, o sí. Peleamos por ahí, discutimos, ponemos cara larga. Estamos vivos, pero podemos estar secos. La vida no consiste en lo que hacemos, ni en lo que tenemos, sino en lo que somos y en lo que nos vamos transformando como consecuencia de aquel a quien estamos conectados. Y yo creo que, hermanos, la pregunta cae de maduro. ¿Qué parte de este fruto no se nota en mi vida hoy? ¿Qué parte de ese fruto no se nota en tu vida hoy? Saben que no es cuánto sabemos del Espíritu Santo, ni cuál es la doctrina correcta, sino el fruto. ¿Dónde está el fruto? Estamos vivos y hemos creído en Cristo, pero ¿estamos secos o el fruto se está evidenciando? Y vamos a estar dando vuelta por acá un ratito. Para mí comenzar a indagar en esto significa un gran desafío. Y me pregunto, cuando entró Pablo en Éfeso, ¿quién notó en los creyentes? Si entrara Pablo acá, con esos lentes que él tiene de discernir el espíritu en cada uno, y en una de esas a mí me estaría preguntando lo mismo, y a vos también. ¿Ustedes recibieron? Sí, yo conozco. No es que si conoces. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el río de agua viva que brota de tu interior? Y me pregunto, ¿no? ¿Qué habrá pensado Pablo? ¿Qué habrá visto? ¿Qué percibió en los Efesios cuando entró? Que dice, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuánto conozco al Espíritu Santo? ¿Cuánto manifiesto de su fruto? Y ahí podemos tener varias alternativas, ¿no? Yo le digo algunas en las cuales yo me he metido. Oswald Chambers tiene un devocional, está en PDF, creo que se lo puedo bajar de internet, que se llama En pos de lo supremo, y si no, capaz que en la librería lo tiene el libro, pero es genial, realmente. El 18 de mayo, él expresa esto: con mucha frecuencia estropeamos la influencia de Dios, que Dios ha determinado ejercer por medio de nosotros, debido a nuestros esfuerzos personales conscientes por ser consecuentes y útiles. Jesús dijo que hay una sola manera de crecer y desarrollarnos espiritualmente, y es concentrándonos en Dios. Dice Chambers, en esencia, él estaba diciendo, no te preocupes por ser útil a otras personas, sencillamente
cree en mí. En otras palabras, préstale atención a la fuente y de ti brotarán ríos de agua viva, como dice Juan 7:38. Jesús nos enseña aquí que el crecimiento de nuestra vida espiritual no depende de nuestro cuidado y esfuerzo, sino de que nos concentremos en el Padre Celestial. Él conoce nuestras circunstancias y si permanecemos enfocados en Él, vamos a crecer espiritualmente como los lirios del campo. Y hermanos, yo me pregunto cuántas veces estamos tapando nuestro mal carácter, nuestra falta de evidencia del fruto del Espíritu Santo con excusas, con trabajos, con actividades. O simplemente, ¿sabes qué pasa? Es que yo ya soy así, no me puedo controlar. ¿No te salió esta excusa alguna vez? Lo que pasa es que, fíjate el saldo en el banco, fíjate cómo me contesta, fíjate lo que me hizo, fíjate cómo es ella o cómo es él. No lo puedo controlar. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? El gran bonetón, como cuando jugábamos cuando éramos chicos. Me volví muy retro ya, ¿no? ¿Te acuerdas de eso vos, no? Siempre la culpa la tenía otro color, no la tengo yo, ¿no? Culpando a los demás, a las circunstancias. O en el mejor de los casos, bajamos la guardia, buscamos un consejero, un psicólogo, un psiquiatra, pastor, ore por mí, tengo este problema. ¿Sabes qué? Yo creo que si entendiéramos y nos concentráramos no en producir el fruto, porque el fruto no lo vas a poder producir, o sale o no sale. Si está la semilla y la regamos, el fruto sale, se nota a nuestro alrededor. Y los principales beneficiarios van a ser los de nuestro hogar, los que nos conocen, los que saben cuando te salta la chaveta, los que te ven desnudo, los que conocen nuestras reacciones. Tal vez tendríamos que entrar a pensar un poquitito, Señor, estoy vivo, tengo el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa con el fruto? Actividades las puedo hacer, servicio puedo tener, pero el fruto ¿sale o no sale? No hay otra alternativa. Entonces vamos a la próxima, por favor. ¿Cuál sería la salida? Y pensamos un poquito ahí. Fíjate lo que dice 2 Corintios 12, 13, 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y, no escucho, la comunión del Espíritu Santo. No es con, es del Espíritu Santo, sean con todos ustedes. No es con el Espíritu, es de Él. Es intimidad con Él. No es hablar del conocimiento del tema, no es hablar de los dones, no es hablar de la manifestación de su presencia, sino es intimidad con una persona. Dime con quién andas. ¿Con quién ando? ¿Con quién andas vos? Se trata entonces en principio de intimidad, pero en segundo lugar se trata de una persona. Y aquí viene el problema. Pues yo tengo que pensar en un padre, yo sé lo que es un padre, lo tengo. Bueno o malo, pero lo tuve, porque por eso estoy acá. Si tengo que pensar en el Hijo, pienso en la cruz, pienso en Jesús y lo ubico perfectamente. Y en el Espíritu Santo, ¿cómo es? ¡Wow! ¿Con quién lo ubico? ¿Con quién lo identifico? No te llenes de versículos. ¿Cuánto lo conozco yo? ¿Cuánto lo conocés vos? ¿Hace cuánto que no escuchamos un tema
que nos presente al Espíritu Santo. Y en tercer lugar, dijimos intimidad, persona y presencia. Claro, los discípulos nos llevaban ventaja a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ellos estuvieron 3 años y medio, 24/7, todo el tiempo. Creo que hasta dormían juntos a veces, no sé, me lo imagino, no dice la Biblia, pero no es que cada uno se iba a su casa, si Jesús no tenía casa. Ahora vos te imaginás la experiencia de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, estando 24 horas, todos los días de la semana, acompañándolo al Señor a todos los días, porque no es que el Señor tenía sucursales, anexos, vos te vas allá, yo me voy acá. No, andaban juntos. 3 años y medio. Cuando el Señor les dijo, me voy, estás loco, ¿a dónde te vas? Pero volveré y os tomaré a mí mismo. Yo les voy a mandar, no estaba hablando de la segunda venida, yo les voy a mandar a alguien como yo, otro como yo. Señor, pero no puede ser. ¿Te imaginas los discípulos cuando lo vieron irse? Porque fue levantado literalmente así. Y ahora, ¿y quién podrá ayudarnos? ¿Dónde está el Chapulín Colorado? Puede sonar raro, pero ¿te imaginas la desesperación de ellos 40, 50 días hasta que el Espíritu Santo fue manifestado? ¿Te imaginas que ellos puedan estar como vos y como yo, que ni siquiera sabemos a veces, ni sentimos al Espíritu Santo? Los discípulos, yo creo que ni un segundo han pensado en separarse de esa dependencia, porque no lo tenían a Jesús presente, ahora lo tenían a Él. Y vos y yo, ¿cuánto tiempo pasamos sin la conciencia del Espíritu Santo? Pensalo, porque a mí me pasa mucho tiempo. No pude tener el devocional. Es que no se trata precisamente de eso. Sí, oré y a las chapas. Eso es religión. Pero la presencia, yo creo que va por otro lado. Poneme la próxima. Acá hay 2 libros que a mí me han ayudado mucho y me han abierto la cabeza. Uno es de un pastor ucraniano y es pentecostal, pero muchos de estos conceptos los he tomado de él porque es realmente impresionante. Cuando él, hablando en lengua, haciendo milagros, dones, sanidades, prodigios, pero dice, hospedar al Espíritu Santo es otra cosa. Vladimir, bueno, búsquenlo. Y el otro es Francis Chan, que es un loco de aquellos, y habla justamente del Dios olvidado. Él dice, me parece que hemos inventado otra trilogía. Como no la podemos terminar de enganchar, entonces, Dios Padre, Dios Hijo y las Sagradas Escrituras. Y con esa trilogía nos hemos manejado. Y él habla mucho de este Dios olvidado. En algún momento, Francis Chan, que habla de esta nueva Trinidad, le pregunta a su señora, che, ¿qué es lo que piensan los gusanos? Fíjate que un gusano se arrastra durante mucho tiempo de su vida y luego se echa a dormir una siesta, y una siesta prolongada, no sé cuánto tiempo es. ¿Y qué le pasa al gusano después? ¿Le salen? ¿Y qué hace? Sigue arrastrándose. Vuela. Aprende a volar. Y él dice, como creyentes debiéramos experimentar ese mismo tipo de asombro cuando el Espíritu Santo entra en nuestros cuerpos. Deberíamos estar anonadados de incredulidad por convertirnos en lo que Jesús dijo que nos íbamos a convertir, una nueva creación, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Al igual, dice Francis Chan, al igual que el gusano descubre su nueva capacidad de volar, nosotros deberíamos estar emocionados por la capacidad que el Espíritu nos da de vivir distinto y con fidelidad. ¿No es esto de lo que hablan las Escrituras?
de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No es eso lo que todos hemos estado anhelando? Y él termina esta reflexión y dice, no quiero seguir gateando cuando tengo la capacidad de volar. Yo es que vos le daría un aplauso al Señor porque creo que esto es muy fuerte. No quiero seguir arrastrándome cuando tengo la capacidad de volar. Y me pregunto, hermanos, y te pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos falta algo del amor, del gozo, etcétera? Mientras amigos no creyentes en tu trabajo, acá en la iglesia, vecinos del barrio, sin hacer la laraca, sin pisar una iglesia, te están mostrando un carácter diferente al tuyo. ¿Te pasa o no? ¿Y eso qué es? Bueno, pero es que él no levantó la mano, él no pasó al frente. Analízalo. ¿Qué pasa? Santiago 3:10 dice, hermanos, esto no debe ser así, no debe ser así. Porque vos tenés algo adentro que te puede ayudar a volar. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Está muerto. Nacimos muertos. Vamos cerrando. Hechos 3:2, la próxima por favor. No está ese versículo. Bueno, aguántame un poquito. Hechos 3:2 dice que allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían porque no podía caminar. Tenía piernas, pero no podía caminar. Uy, gracias. Llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Grande Pablo. Le damos un aplauso a Pablo, por favor. Está metido ahí atrás, pero es un capo. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Tenía piernas, pero no le funcionaban. En cierto sentido estaba vivo, pero estaba seco, estaba incompleto. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no necesariamente anda en el Espíritu Santo. O andamos en la carne teniendo al Espíritu Santo, o andamos en el Espíritu Santo teniendo carne. ¿Qué combustible usás? ¿Qué combustible uso? Este es el tema. Al nacer teníamos piernas, pero ¿podíamos caminar? No, necesitamos aprender a caminar. Y aprendimos a los golpes primero, hasta que pudimos enderezarnos. Caminar viene con el tiempo y con la práctica. Tal vez haga falta un poco de instrucción. Obtenemos el Espíritu Santo con la salvación, pero caminar en el Espíritu Santo requiere entrega, requiere rendición. Esto es tema para otro momento, ¿no? No es suficiente la información de otros. Por eso el título, puedo estar vivo, pero estoy seco. Cuando naciste por primera vez, el diablo te dio un regalo que se llama carne. Cuando naciste por segunda vez, el Señor nos dio un regalo que es el Espíritu Santo. Entonces la pregunta no es qué tienes, sino en qué andas. ¿Cuál es tu combustible? No se trata solo de tener al Espíritu Santo, sino andar. No puedo tener una vida santa por tener el Espíritu Santo. Puedo vivir una vida santa cuando el Espíritu Santo me tiene a mí, que es distinto. No te mueves del punto A al punto B por tener piernas, sino por aprender a caminar con esas piernas. Y entonces ahora sí vamos al versículo con el que vamos a terminar, de Gálatas. Ya con estas luces
podemos entender con otros ojos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, todo lo que hacemos muchas veces y de lo cual nos arrepentimos a veces: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, con idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros. ¿Conocemos algo de eso? Dice Guillo. Sí, yo conozco mucho de eso. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate el choclo de obras. Y dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No lo fabriques, no hay ley. No te pongas a leer y a estudiar, rendite. Y la cruz tiene que ser un instrumento al cual vamos todos los días. Ese es tema para otro momento. Es ahí donde brota la vida. Pablo lo entendía muy bien: cada día muero. Ya estoy a punto de ser sacrificado. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Lo que quiero es terminar mi carrera con gozo y poder completar ese ministerio que recibí del Señor. No hay ley, es fruto, no son obras. Frutos del Espíritu, no obras de mi disciplina. Alguien me dijo: Pablo, yo creo que en la iglesia estamos entrenando a Adanes. ¿Qué les parece? Clase de discipulado, lecciones todos los domingos. Y queremos mejorar al hombre viejo. Y dice Fabián Liendo que el hombre viejo no tiene arreglo. Por eso el Señor puso la cruz. Ahora, si vos y yo queremos morir, es otra cosa. Él ya nos ve completos en Cristo y sentados en lugares celestiales con Él. Ahora, ¿cómo yo funciono ahí? Y esa es otra cosa. Queremos mejorar la carne. Mientras estemos vivos, la carne seguirá manifestando lo que tiene su naturaleza. A medida que nos rendimos y que morimos, el fruto brota y produce algo que beneficia a los que nos rodean. ¿Qué te parece? Necesito permiso. Él necesita mi permiso. No nos va a obligar. Es como el pastor. Está dispuesto a guiar si vos se lo permitís, si yo se lo permito. Vladimir Savchuk dice en ese libro, Hospeda al Espíritu Santo, en la página 93, la fruta no se alimenta sola, nutre a otros. Cuando dejas que el Espíritu Santo produzca su fruto en tu vida, las personas más cercanas a ti serán alimentadas por ti. Tu cónyuge, familia y amigos serán nutridos por la calidad de tu carácter que ha sido influenciado por el Espíritu Santo. Él dice, los dones del Espíritu traen sanidad, liberación y salvación, pero el fruto del Espíritu Santo trae alimento. Si solo tengo dones, si solo tienes dones, pero no tienes fruto, las personas más cercanas a ti se mueren de hambre. Uy, qué fuerte. Tu don toca al mundo. Tu unción puede tocar al mundo, pero tu cónyuge y tus hijos y los cercanos a ti se alimentan de tu carácter. En casa, tu unción no es tan importante como tu actitud. En el trabajo, tus compañeros son alimentados por el fruto del Espíritu en ti. Dice Mateo, el próximo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos, es decir, vivir gobernado, que otro versículo que no está, Paulín, Mateo 13, 44 al 46.
Además, el reino de los cielos, es decir, vivir gobernado por Dios, es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprarse todo el campo. Porque dice, si encontré uno, capaz que hay más, capaz que hay mucho más. Es fruto. ¿Por qué lo volvió a esconder? Lo escondió para que nadie se lo quite, hasta que junte plata y pueda comprar el terreno. ¿Por qué compró el campo? Porque había mucho más para descubrir. Quería ponerse a encontrar. ¿Por qué al hallar la perla preciosa? Porque vende todo lo que tenía para adquirirla. Y Pablo nos daba la respuesta. Lo que estaba encontrando mostraba que todo lo que había logrado hasta ahí era basura. ¿Cuántos títulos, cuántos máster tenía Pablo, el apóstol? ¿Qué descubrió que yo tengo que descubrir y vos para poder tener todo lo demás como basura? Esto no es religión, esto es vida. Vida que produce fruto. El Espíritu Santo no está solo para convencernos de pecado, justicia y juicio. Quiere que lo conozcamos, nos anhela celosamente. Él tiene interés en nosotros más que nosotros en Él. Conoce lo peor mío y lo peor tuyo y sin embargo está para sanarlo. Pero hace falta confesarlo. No lo ocultemos, hermanos. Si hace falta ayuda, busquemos ayuda. Pero la verdadera ayuda está en la cruz. En poder entender que yo estoy ahí y poder considerarme, como dice Romanos 6, ¿no? Conoce lo peor y sin embargo nos ama y nos busca. No nos escapemos. Lo que nosotros queremos ocultar son las cosas que Él quiere sanar. Pero no puede hacerlo si no abro su regalo, que es comunión con Él. La comunión del Espíritu Santo. Tal vez, dice Vladimir, en tu tiempo de oración tengas que poner una silla al frente, imaginarte que ahí está el Espíritu Santo y conversemos con Él. Y tal vez Él siempre nos habla, lo que pasa es que yo no escucho y busco un consejo y busco otro y llamo a un pastor, a un apóstol, che, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es? Y si está dentro. Una vez que le dije a un pastor amigo de Jujuy, che, no puedo escuchar a Dios. Mira, callate un poco, quizás sí lo vas a escuchar. Es cierto, ¿no? Quizás me está hablando y no soy capaz de escuchar. Vamos a buscar intimidad con Él. Así que esto que sea una llavecita, una piedra en el zapato, que no te deje tranquilo, tranquila, y podemos ir a casa. Esto es lo que tenía para compartirles. Yo creo que el Señor tiene mucho para trabajar en tu vida, como creo y espero lo esté haciendo en la mía. Hermanos, hay un mundo que nos necesita vivos, pero con fruto. Gente que no va a venir nunca a este salón. No te preocupes, te va a llevar a vos a donde esté. No para predicar un mensaje, no para repartir un folleto. Está bien, lo hicimos, es la luz que teníamos. Hoy hay que mostrar vida. Chao, no hay argumentos. Internet está llena de cosas y de excusas y de mensajes y de posturas y de doctrinas y tantas cosas. Pero el fruto o lo porto y lo muestro, se evidencia o lo envidio en otros que tienen. Y yo creo que como congregación, como iglesia del Señor, estamos llamados a permitir, iba a decir a buscar, pero no, permitir que el Señor brinde y produzca ese fruto
el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, pero la comunión, la intimidad del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por este tiempo. Papá, hoy queremos honrar la persona del Espíritu Santo. Te queremos pedir perdón porque yo creo que, por lo menos de este lado, Señor, muchas veces lo hemos ignorado, lo hemos contristado, lo hemos apagado. Y hay un río que está trabado, tal vez por una piedrita que yo tengo que sacar, o que vos tenés que sacar. Así que juntos, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, te pedimos perdón, y que puedas, Señor, encontrar arcilla y material útil para trabajar en cada uno de nosotros, llenándonos con esa presencia bendita que tanto anhelamos y mantenernos llenos. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.